Muy buenos días chicos, ¿cómo les va? Esta es nuestra última clase que vamos a compartir. Vamos a hacer la segunda parte del estudio del metabolismo y en esta clase vamos a hablar sobre los lípidos y las proteínas. Vamos a recordar en primer lugar que nuestro organismo puede obtener energía de tres tipos de macromoléculas: los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. La clase pasada estudiamos cómo nuestro cuerpo obtiene la energía de los hidratos de carbono. En esta clase vamos a ver cómo lo hace, pero ahora de los lípidos y de las proteínas. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco acerca de los lípidos y ver de qué se tratan. Los lípidos son moléculas orgánicas de estructura grande, por eso se llaman macromoléculas, y están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, también tienen oxígeno y pueden tener otros elementos en su constitución como el fósforo, el nitrógeno, el azufre. ¿Qué características tienen estas sustancias? Bueno, si ustedes observan de la práctica diaria, por ejemplo, tomaran el aceite de cocina, ustedes lo pondrían en un vaso, le agregarían agua y van a ver que nunca se van a mezclar. O el aceite que queda en una sartén, por ejemplo, que es difícil arrastrarlo y necesitamos un detergente para poder sacarlo. Bueno, esto tiene que ver con la característica de los lípidos de ser moléculas hidrófobas, es decir, que repelen el agua. Hidro significa agua, foba se refiere a fobia, es decir, que no le agrada el agua. Por lo tanto, desde el punto de vista químico decimos que son insolubles en agua y sí pueden disolverse en solventes orgánicos. Desde el punto de vista fisiológico nos van a interesar en esta clase tres tipos de lípidos: los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Algunos de ellos ustedes los habrán escuchado nombrar, por ejemplo, cuando vieron el estudio de las membranas celulares y dijeron que la membrana celular es una bicapa lipídica formada por moléculas de fosfolípidos. Acá en la imagen que está a la derecha van a ver esa estructura que se ve ahí, que es la membrana formada por una capa doble de una estructura que tiene como una cabecita que es polar y dos colitas apolares. Bueno, esa es la estructura del fosfolípido. Va a dirigir la parte de su molécula que se lleva mejor con el agua hacia afuera y lo que se lleva menos mejor, digamos, o peor con el agua, que son las colas hidrófobas, hacia el interior. De esa manera la membrana celular logra estabilizarse en el medio interno, que es un medio acuoso. Lo que tenemos abajo es la formulita de un triglicérido, que este es el lípido que nos va a interesar sobremanera a la hora de pensar en obtener energía. El triglicérido es una molécula formada por una molécula de un alcohol orgánico llamado glicerol. Ahí ustedes lo pueden ver, que es un alcohol que tiene tres grupos OH, ¿sí? Es un polialcohol, y que tiene unidos en esos grupos alcohol una molécula, en cada uno de ellos, una molécula de ácido graso. El ácido graso es una cadena hidrocarbonada larga, puede tener distinta extensión, que tiene en uno de sus extremos un grupo ácido. Ese grupo ácido se combina con el grupo alcohol del glicerol y forma entonces el triglicérido. Nosotros podemos tener un glicerol al que se le unan un ácido graso, es un monoglicérido, dos ácidos grasos, un diglicérido, o tres ácidos grasos, estamos hablando de triglicéridos. A mí no me interesa, o yo no necesito que para esta clase ustedes sepan escribir la estructura química de los triglicéridos, pero que sí sepan cómo están compuestos y que este va a ser el lípido que más nos va a interesar desde el punto de vista energético. El colesterol, por su parte, es esta estructura química que ustedes están viendo acá. El colesterol es un esterol desde el punto de vista de la química orgánica. ¿Qué es? Este ciclo que ustedes están viendo acá, esta estructura que está formada por tres ciclos hexagonales y un ciclo pentagonal, una cadena hidrocarbonada a partir del carbono 17 y en el carbono 3 un grupo alcohol. Bueno, esto se llama esterol y es un compuesto que deriva de lo que se conoce como ciclo pentano peridrofenantreno, que es esta estructura química formada por estos anillos. Bueno, esto
me interesa a mí que soy bioquímica, ustedes como kinesiólogos no necesitan saber esta estructura química, pero sí yo se las presento para que ustedes las conozcan. Ustedes sabrán que el colesterol es una molécula muy importante que también va a formar parte de las membranas celulares. Pero como les dije recién, quien más nos va a interesar en esto son los triglicéridos. ¿Cuáles son las funciones en general de los lípidos? Bueno, la más importante es la función de proveer energía. Los triglicéridos van a poder oxidarse, es decir, degradarse, para producir moléculas de ATP. Pero si no se necesitan utilizar de manera inmediata para generar energía, pueden acumularse y guardarse como reserva en las células adiposas. Las células adiposas son las que conforman el tejido adiposo o tejido graso. ¿Y cuántas calorías nos aportan los triglicéridos? Y aproximadamente 9 kilocalorías por gramo de triglicérido, a diferencia de los hidratos de carbono y de las proteínas, que nos van a aportar 4 kilocalorías por gramo. Quiere decir que nos van a aportar los triglicéridos un poquito más del doble de calorías de los que nos aportan los hidratos de carbono. Por eso todos sabemos que las grasas engordan mucho más que los hidratos de carbono, lo que no quiere decir que los hidratos no engorden, también lo hacen, pero en menor proporción. Otra función muy importante que van a cumplir los lípidos es la de formar estructuras. Estamos hablando en este caso de los fosfolípidos y el colesterol, que van a formar parte, por ejemplo, de las membranas celulares. Otra función que tenemos que nombrar es la de transportar. Por ejemplo, hay vitaminas que son liposolubles, es decir, que no se disuelven en un medio acuoso, pero se van a unir a algunos compuestos lipídicos y juntos con ellos se van a movilizar. Es el caso de los kilomicrones, que ya les voy a explicar en unas diapositivas más adelante quiénes son. Y otra función importantísima es la de participar en el proceso de homeostasis o de regulación de nuestro cuerpo, ya que el colesterol va a ser parte de la estructura química de algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales, los estrógenos, los andrógenos. También van a formar, por ejemplo, parte de la estructura de la vitamina D y de otras hormonas suprarrenales. Por lo tanto, los lípidos son muy importantes para nuestro cuerpo y siempre pensamos en ellos como que son malos, pero en realidad tenemos que pensar que los necesitamos en las cantidades adecuadas. Como les dije hace un ratito, los triglicéridos no pueden disolverse en agua. Nuestro medio interno es un medio a base de agua. Por lo tanto, para poder viajar a través del torrente sanguíneo, van a necesitar solubilizarse y para ello se van a unir a proteínas, formando lo que se conoce como lipoproteínas. Estas lipoproteínas se van a sintetizar en el hígado y en el intestino. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y es interesante ver la estructura de esta lipoproteína, la vemos acá en la imagen de la derecha. Generalmente son partículas de tipo esféricas, cubiertas por una capa de proteínas, de fosfolípidos y de colesterol. Y en la parte interna, en el núcleo, nos vamos a encontrar con los triglicéridos y otros lípidos, teniendo en cuenta que los triglicéridos son las moléculas menos solubles en agua de todos los triglicéridos. Bueno, cada tipo de lipoproteína va a cumplir una función diferente, pero todas van a estar encargadas de movilizar o de transportar lípidos por el torrente sanguíneo. Los van a movilizar y recoger desde un lugar donde los lípidos se encuentran disponibles para llevarlos a otro donde las células los puedan necesitar. Se van a clasificar y nombrar de acuerdo con la densidad, la que varía en función de la cantidad de lípidos y proteínas que contenga. Y vamos a nombrarlas por sus siglas en inglés, les vamos a recordar siempre con estas siglas a estas lipoproteínas y las vamos a ordenar desde la más grande y liviana hasta la más pequeña y densa. La más grande y liviana son los kilomicrones. La que sigue en orden serían las VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad. Luego siguen las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad.
Y por último, las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Ustedes las habrán escuchado nombrar a algunas de estas lipoproteínas, como el HDL y el LDL, cuando se han hecho a lo mejor un análisis de sangre y les han hecho un estudio de la cantidad de colesterol que tienen circulando y habrán hablado del colesterol malo, del colesterol bueno. Bueno, ahora vamos a ver por qué. En primer lugar vamos a nombrar a los kilomicrones y siempre recordando que todas estas lipoproteínas van a transportar lípidos en la sangre. Los kilomicrones entonces van a transportar los triglicéridos que nosotros consumamos en la dieta y los van a traer desde el intestino hacia el tejido adiposo para que allí sean, por ejemplo, depositados. Las VLDL van a transportar, por otro lado, los triglicéridos, pero ahora desde el hígado hacia el tejido adiposo, tomando en cuenta que los triglicéridos pueden venir de la dieta, o sea, de lo que consumimos, o también pueden venir de lo que se sintetice en el hígado, porque el hígado va a ser el encargado de sintetizar triglicéridos a partir del exceso de hidratos de carbono y de proteínas que tengamos en la dieta. Así que los kilomicrones los van a traer a los triglicéridos hacia el tejido adiposo desde el intestino, desde la dieta entonces, y las VLDL desde el hígado hacia el tejido adiposo. Después les nombré las LDL y las HDL. Los LDL van a transportar el colesterol a todas las células del cuerpo. ¿Y en qué momento lo van a transportar? Bueno, cuando aumente el aporte de colesterol y de comidas ricas en grasas, formando lo que se conocen como las placas lipídicas, que son las que se van a depositar en las paredes cardiovasculares y es lo que nosotros conocemos como colesterol malo. Es decir, que estas moléculas van a transportar el colesterol que aparezca cuando comemos alimentos ricos en grasas. Y las HDL van a eliminar el exceso de colesterol de las células y la sangre y lo van a transportar hacia el hígado para que allí puedan ser degradados. Y van a prevenir la acumulación del colesterol en la sangre y de esta manera van a disminuir el riesgo de formar las placas de ateroma, que es lo que puede llegar a producir un infarto. Bueno, ¿para qué pueden utilizarse los lípidos en nuestro cuerpo? Algo dijimos cuando hablamos de la función, pero ahora lo vamos a rever. Lo primero que vamos a hacer con los lípidos es producir energía. Y en este caso nos referimos específicamente a los triglicéridos que se van a oxidar para generar ATP. Si yo no necesito ATP en ese momento, los triglicéridos se van a almacenar en el tejido adiposo de todo nuestro cuerpo. Sobre todo, ¿dónde? En el tejido celular subcutáneo. Veamos la imagen de la derecha. Este es un corte de la piel. La piel tiene 3 capas, la más externa que es la epidermis, luego sigue la dermis y por último la última capa que se denomina hipodermis o tejido celular subcutáneo, que es una capa de grasa y que recubre todo nuestro cuerpo. Bueno, allí es donde se va a depositar específicamente o más especialmente este exceso de grasa que nosotros no usemos para producir energía. La grasa que se deposita en el tejido celular subcutáneo es una grasa que nos va a permitir amortiguar los cambios de temperatura y también nos va a servir como protección contra los golpes. Otro destino de los lípidos va a ser la formación de estructuras. Como ya les dije, los fosfolípidos pueden formar parte de las membranas celulares y también formar parte de las vainas de mielina en el sistema nervioso. También recuerden que el colesterol va a estar formando parte de las membranas celulares. Y lo otro que podemos hacer con los lípidos en nuestro cuerpo es sintetizar moléculas de importancia biológica, como son las hormonas, que les nombré las hormonas sexuales, como los estrógenos, la testosterona, ¿sí? Y otras moléculas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, en la epidermis, si ustedes ven que es la primera capa de la piel, es una capa formada por muchas células que van a estar unidas como por una especie de cemento. Ese cemento es lo que se conoce como ceramidas, que habrán escuchado alguna vez los shampoos u otros compuestos con ceramidas. Es un compuesto de naturaleza lipídica que también va a ser muy importante para la integridad de la epidermis.
Por lo tanto, ustedes van a ir viendo que los lípidos se encuentran en distintos lugares de nuestro cuerpo cumpliendo funciones muy importantes. Ahora voy a nombrar algo acerca de cómo se almacenan los triglicéridos en nuestro cuerpo. Se van a depositar en el tejido adiposo, como dijimos, y el tejido adiposo, sobre todo el que se encuentre en el tejido celular subcutáneo, aunque también podemos encontrar grasa sobre algunas vísceras y en ese caso hablamos de grasa visceral. Pero sobre todo quiero que recuerden esto del tejido celular subcutáneo. El tejido adiposo va a extraer, o sea, va a tomar los triglicéridos que viajen en el torrente sanguíneo en los kilomicrones y en las VLDL. Recordemos que los kilomicrones nos traen los triglicéridos del intestino, los que vienen con la dieta, hacia el tejido adiposo, y las VLDL nos traen los triglicéridos desde el hígado. ¿Y qué van a hacer con eso? Lo van a almacenar para guardarlo para el momento en que nuestro cuerpo requiera energía. El 98% de las reservas energéticas se va a encontrar entonces aquí, en la grasa. Y es interesante ver que el tejido adiposo es un tejido dinámico, que no es que reserva el triglicérido y lo deja allí estático, sino que constantemente lo está degradando y lo está resintetizando, liberándolo al torrente sanguíneo y guardándola en otras células. Es decir, como que las moléculas de triglicéridos van cambiando de lugar, pero siempre van a estar dentro del tejido adiposo. Por eso las personas que tienen alta cantidad de triglicéridos o de grasas en su cuerpo, cuando ustedes le miden los triglicéridos en sangre, los van a encontrar altos debido a este recambio constante del que les estoy hablando. Vamos a hablar ahora entonces de cómo se sintetizan los lípidos y en especial vamos a hablar acerca de los triglicéridos. El colesterol, los fosfolípidos tienen otras vías de síntesis, las cuales no vamos a nombrar. Vamos a hablar hoy sobre todo de los triglicéridos. Bueno, los triglicéridos se van a sintetizar o se van a producir por un proceso que vamos a llamar lipogénesis, es decir, génesis o síntesis de los lípidos. Los triglicéridos pueden provenir de lo que comemos, los podemos consumir ya como tales, formados, o los podemos sintetizar en nuestro organismo. ¿Dónde los podemos sintetizar? En el hígado y en el tejido adiposo, estimulado por una hormona que ya hemos nombrado, que es la insulina. ¿Se acuerdan que dijimos que la insulina es una hormona anabólica, es decir, que estimula la síntesis? Bueno, estimulaba la síntesis permitiendo el ingreso de glucosa a la célula, pero también estimulaba la síntesis de glucógeno. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Por eso decíamos que era una hormona anabólica. Bueno, ahora vamos a ver que la insulina también va a estimular la síntesis de lípidos. Esa síntesis de lípidos llamada lipogénesis puede ocurrir a partir de glucosa o de aminoácidos. Cuando nosotros comemos hidratos de carbono, dijimos que una parte se iba a depositar como glucógeno en el hígado y en el músculo, pero que el exceso de carbohidratos iba a transformarse en lípidos. Bueno, este es el proceso, la lipogénesis, que consiste entonces en la formación de triglicéridos a partir de glucosa. Con las proteínas nos va a pasar lo mismo. Vamos a utilizar las que necesitamos y lo que no utilicemos lo vamos a depositar entonces como triglicéridos. ¿Para qué? Para formar siempre ATP. Es decir, que el exceso de calorías provenientes de los propios triglicéridos que consumimos y de los triglicéridos que formemos a partir de proteínas o de hidratos de carbono van a ser utilizados como reserva, como depósito para producir energía en el caso que lo necesitemos. Por eso, el destino final de todos los excesos en nuestra alimentación siempre va a ser la formación de triglicéridos, es decir, el depósito de grasa. Por eso vuelvo a decir lo mismo que dije en la clase anterior. Yo puedo no consumir nada de grasa, pero si como exceso de hidratos de carbono y de proteínas, los voy a terminar transformando en grasas. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del catabolismo, es decir, el proceso inverso al del anabolismo de los lípidos. Este proceso de catabolismo se denomina lipólisis, es decir, destrucción de los lípidos, y va a ocurrir en el tejido adiposo.
Este tejido adiposo va a tomar los triglicéridos que vienen en los kilomicrones y en las VLDL y en vez de depositarlos ahora los va a desdoblar, es decir, los va a desarmar en los compuestos en las moléculas que lo componen. Y como habíamos dicho que los triglicéridos estaban formados por glicerol y ácidos grasos, los va a descomponer entonces en glicerol y ácidos grasos. Por cada molécula de triglicérido vamos a obtener 3 ácidos grasos y un glicerol. Este proceso va a ser catabolizado por las enzimas lipasas. Recuerden siempre que las enzimas son compuestos que lo que van a hacer es acelerar las reacciones que ocurran en nuestro cuerpo. Este proceso de lipólisis va a ser estimulado ahora por otras hormonas que en vez de ser anabólicas son catabólicas. Entre ellas vamos a nombrar las hormonas adrenales, adrenalina y noradrenalina, el cortisol, las hormonas tiroideas, los factores de crecimiento similares a la insulina, que son todas hormonas que van a permitir que nuestro organismo disponga rápidamente de energía para utilizar, por ejemplo, en los casos de estrés. ¿Sí? El músculo, ahora el hígado y el tejido adiposo van a tomar esas moléculas que se liberaron de la lipólisis, que son los ácidos grasos y el glicerol, y las van a oxidar para producir ATP. De esta manera obtenemos entonces energía a partir de los triglicéridos. Y este glicerol que se obtuvo en la lipólisis y los ácidos grasos van a ser oxidados por diferentes. Acá lo vemos en la imagen que tenemos a la derecha. No pretendo que recuerden toda esta diapositiva, sí que entiendan que tanto el glicerol como los ácidos grasos van a ser oxidados por vías diferentes y que en ambos casos el producto final más importante va a ser el ATP que la célula va a utilizar entonces para los procesos que requieran energía. Y acá hay algo interesante que quiero mostrarles, que es que en este proceso de degradación de los lípidos se van a formar un grupo de compuestos denominados cuerpos cetónicos. La cetona, por ejemplo, es uno de estos cuerpos cetónicos. El organismo puede utilizar estos cuerpos cetónicos para generar ATP también, ¿sí? Pero si el organismo está degradando muchos triglicéridos, no va a poder utilizar todos los cuerpos cetónicos que se produzcan y entonces estos van a empezar a acumularse, los cuerpos cetónicos en la sangre, y pueden provocar un proceso patológico muy importante por las consecuencias que trae para nuestro cerebro, que es la cetoacidosis. ¿Cuándo vamos a encontrar, por ejemplo, cetoacidosis? En un paciente diabético no controlado. El diabético no tiene la capacidad de producir insulina o esta no puede ejercer su acción. Depende del tipo de diabetes del que estemos hablando. Pero en ambos casos, la insulina, al no estar o al no poder trabajar correctamente, va a generar que la glucosa, en vez de entrar a la célula, quede en el torrente sanguíneo. Al no ingresar a las células, el cuerpo no va a tener de dónde sacar energía para la contracción muscular o para los distintos procesos. Y por lo tanto va a tomar los triglicéridos para generar energía. Pero como pasa el tiempo y este paciente no logra ingresar glucosa adentro de las células, va a seguir el cuerpo degradando grasas. Y entonces los cuerpos cetónicos ya no van a poder ser metabolizados porque se supera la capacidad de metabolismo de los mismos que tenemos y empiezan a acumularse entonces en la sangre. Estos cuerpos cetónicos son tóxicos para el cerebro y pueden provocar incluso hasta la muerte del paciente. Por eso es tan importante que un paciente diabético esté bien controlado, que use la cantidad de insulina que necesita para que la glucosa pueda entrar a la célula y entonces podamos utilizar en primer lugar los hidratos de carbono como fuente de energía. Recuerden siempre que nuestro cuerpo lo primero que va a utilizar para obtener ATP van a ser los hidratos de carbono, los que tenga circulando y los que tenga depositados como glucógeno
tanto en el hígado como en el músculo. Vamos a hablar ahora acerca de las proteínas. Las proteínas son compuestos muy importantes de nuestro cuerpo, ya que cumplen funciones importantísimas. Y dijimos que una de las cosas que hacen es generar energía y que generan energía aproximadamente en la misma cantidad que los hidratos de carbono, es decir, aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Las moléculas de proteínas están formadas por la unión de aminoácidos unidos a través de lo que se conoce como un enlace peptídico, ¿sí? Que es un enlace entre un grupo amino y un grupo carboxilo. Como voy a volver a repetir, no pretendo que recuerden fórmulas químicas. Sí, en este caso tienen que recordar que las proteínas están formadas por aminoácidos unidas a través de un enlace peptídico. Todas las proteínas contienen también carbono, hidrógeno, oxígeno, porque son moléculas orgánicas, pero también van a contener nitrógeno y azufre. La síntesis de proteínas es un proceso complejo que comienza en la información que tenemos en los núcleos de las células y que va a continuar en el citoplasma. La información para la constitución de esa proteína se encuentra en el ADN. El ADN se va a replicar y va a transcribir su información en una molécula de ARN. Luego el ARN se va a traducir en una proteína. Ese es un proceso que ustedes habrán visto seguramente en otra asignatura o habrán visto en el colegio secundario. Si no lo recuerdo, les sugiero que lo lean. Nosotros acá vamos a avanzar. Por lo tanto, vamos a solamente decir que la síntesis de proteína está codificada en el ADN de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar con las proteínas que nosotros ingerimos con la alimentación? Acá vemos en la imagen de la derecha algunos alimentos que son ricos en proteínas, desde legumbres, que son de origen vegetal, hasta carnes de origen animal. Bueno, durante la digestión, las proteínas se van a desdoblar o se van a dividir en los aminoácidos que la conforman. Las proteínas tienen la característica de que no se pueden depositar o almacenar como reserva. Habíamos dicho que los hidratos de carbono sí se pueden depositar como glucógeno en una reserva que es limitada en cuanto a cantidad. Los lípidos se pueden depositar en forma de grasa en el tejido adiposo y que esa reserva no tiene límite, por eso podemos engordar sin límite, pero las proteínas no van a poder depositarse en nuestro cuerpo. Es decir, vamos a utilizar aquello que necesitemos, pero no vamos a poder guardar reservas de energía de proteínas para cuando necesitemos. Los aminoácidos, entonces, que provienen de la digestión de las proteínas, van a ser utilizados para producir ATP o para sintetizar nuevas proteínas. Y el exceso de aminoácidos de la dieta no va a poder ser depositado como tal, sino que se va a convertir en glucosa en el proceso de neoglucogénesis que ya nombramos, o se van a transformar en triglicéridos en el proceso de lipogénesis. Es decir, como ya dije, las proteínas no se van a depositar como reserva, se van a transformar en glucosa o se van a transformar en triglicéridos en el caso de que tengamos exceso de proteínas en nuestra dieta. Por eso, cuando nosotros comemos exceso de proteínas, también podemos engordar. Por eso, una dieta balanceada desde el punto de vista calórico no debería tener exceso de ningún tipo de macronutrientes. ¿Qué funciones cumplen las proteínas? En primer lugar, van a formar enzimas. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas. ¿Qué significa catalizar una reacción química? Significa acelerar su velocidad de producción. Y para eso, las enzimas van a disminuir la cantidad de energía que esa reacción necesite. Para que una reacción química se produzca en nuestro cuerpo, se necesita alcanzar una determinada cantidad mínima de energía para que ésta se lleve a cabo. Pero esas cantidades de energía en general son sumamente grandes. Nuestro cuerpo necesitaría generar muchísimo ATP. Y recuerden
que cuando se genera ATP también se produce calor. ¿Se acuerdan en la primera clase de metabolismo cuando hablamos del rendimiento de nuestro cuerpo? Que junto con la generación de ATP se generaba calor que se utilizaba, entre otras cosas, para mantener la temperatura corporal. Bueno, si nosotros tuviéramos que utilizar la cantidad de energía que realmente requieren las reacciones químicas en nuestro cuerpo, se necesitaría tanto calor, se generaría, perdón, tanto calor en ese proceso que nuestro cuerpo se quemaría. Pero Dios es tan sabio que generó las enzimas que van a bajar la cantidad de energía que se requiere para que estas reacciones químicas se produzcan y por lo tanto no se genere tanto calor de tal manera que podamos mantener la temperatura corporal en los límites establecidos para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Resumiendo, las enzimas son proteínas que catalizan, es decir, que aceleran las reacciones químicas, bajando la cantidad de energía requerida para que éstas se produzcan. Otra función importante de las proteínas es la de transportar distintas cosas. Por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno, también transporta parte del dióxido de carbono. Las lipoproteínas que van a transportar lípidos. Otra de las funciones importantes es participar del sistema inmune. Recuerden que los anticuerpos sintetizados en los linfocitos B son proteínas. Por otro lado, van a formar compuestos muy importantes como son las hormonas. La insulina, la prolactina, la hormona de crecimiento son proteínas. Hay otras hormonas que son lipídicas, como nombré, por ejemplo, los estrógenos, los andrógenos, es decir, las hormonas sexuales. Pero hay otras hormonas que son proteicas, de entre ellas la más importante, la insulina, o por lo menos la que nosotros más vamos a nombrar en estas clases. Otra función importante de las proteínas es participar de la contracción muscular. Las fibras musculares están formadas por dos proteínas importantes que son la actina y la miosina. Ambas van a participar entonces de manera muy especial en el proceso de contracción muscular. También van a participar las proteínas en la coagulación sanguínea. Recuerden que, por ejemplo, el fibrinógeno es una proteína. La fibrina, que es el producto final del proceso de coagulación, también es una proteína. Y por último, las proteínas, y como función muy, pero muy importante, van a formar estructuras. El colágeno, la queratina, el colágeno que se encuentra formando parte fundamental de la piel, la vamos a encontrar en los cartílagos, la queratina, que la vamos a encontrar formando las uñas, los cabellos, la capa córnea de la piel, todas ellas son proteínas estructurales. Veamos ahora entonces cómo se catabolizan las proteínas, es decir, cómo se degradan. Como dije recién, el catabolismo proteico consiste en la degradación de las proteínas para generar los aminoácidos que las componen. Este proceso también se dice desdoblar un compuesto, es decir, transformarlo en los componentes que lo forman o dividirlo en las moléculas que lo componen. Va a ocurrir el catabolismo proteico todos los días, está ocurriendo constantemente, así como el anabolismo, así va a ser un proceso continuo de síntesis y de degradación en lo que se conoce como recambio proteico, que está ocurriendo todo el tiempo en nuestro cuerpo. Y este catabolismo o la degradación o desdoblamiento de las proteínas va a ocurrir estimulado por una hormona que tenemos que recordar que es el cortisol. Las proteínas que vamos a catabolizar, ¿de dónde pueden venir? Pueden venir de la dieta, es decir, de lo que comemos, a las cuales vamos a llamar proteínas exógenas, o pueden venir de nuestro propio cuerpo producto del desgaste de las células que van envejeciendo y que van liberando las proteínas que los componen, que vamos a llamar entonces proteínas endógenas. La mayor parte de los aminoácidos que obtenemos por la degradación de proteínas, ya sean exógenas o endógenas, las vamos a utilizar para resintetizar otras proteínas o algún otro tipo de moléculas, como son las hormonas, ¿sí? Es decir, que va a haber un reciclado en el caso de que sean aminoácidos provenientes de proteínas que ya teníamos. Pero
los aminoácidos que no se utilicen para la síntesis de proteínas se van a utilizar para generar ATP, es decir, se van a utilizar para generar energía que se utilizará luego para diversos procesos metabólicos. Pero como les dije recién, el mayor o el camino más importante de los aminoácidos una vez que han sido obtenidos por catabolismo es la síntesis de nuevas proteínas. Volviendo entonces a los aminoácidos que nos sobran, que ya no se utilizaron para sintetizar otras proteínas u otros compuestos, van a ser entonces degradados para generar ATP. Y en el hígado entonces van a poder convertirse en ácidos grasos en el proceso que conocemos como lipogénesis, que ya nombramos, van a poder transformarse en glucosa en el proceso que llamamos neoglucogénesis, o van a poder generar cuerpos cetónicos en el proceso denominado cetogénesis. Todos estos compuestos que se obtienen a partir de aminoácidos, ya sean ácidos grasos, glucosa o cuerpos cetónicos, van a ser degradados también para generar ATP. Es decir, que el camino de catabolismo sería: proteína se degrada en aminoácidos. Los aminoácidos se utilizan para síntesis de proteína o se utilizan para sintetizar estos compuestos, ya sea ácidos grasos, glucosa o cuerpos cetónicos, y estos a su vez son degradados para generar ATP. Veamos ahora el anabolismo, es decir, la síntesis de las proteínas. Como dijimos al principio de esta clase, las proteínas están codificadas genéticamente, es decir, la información para la síntesis o cuál va a ser la secuencia de aminoácidos que se van a unir para formar proteínas se va a encontrar en el ADN de todas las células. ¿Dónde va a ocurrir el proceso de síntesis? En los ribosomas que se encuentran en el citoplasma celular. ¿Cuándo es importante el proceso de anabolismo o de síntesis de proteínas? Nos va a importar sobre todo en el crecimiento de una persona, o sea, en la niñez y en la adolescencia, en las situaciones de embarazo, porque se está gestando un nuevo ser que está formando estructuras y entonces vamos a tener muchísimos procesos de síntesis de proteínas allí, y también en el daño tisular. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, tenemos un golpe y se rompe un tejido, o también puede ocurrir de manera fisiológica. Ahora les voy a contar en una situación muy particular de la que seguramente ustedes habrán nombrar, que es la hipertrofia muscular. Aquellas personas que acuden al gimnasio y quieren formar mayor masa muscular. Bueno, la hipertrofia muscular consiste en el aumento del tamaño y de la cantidad de fibras musculares. Las fibras musculares, como dije hace un rato, están constituidas por dos proteínas muy importantes que son la actina y la miosina. ¿Cómo se produce este proceso de hipertrofia muscular? Bueno, deben ocurrir dos cosas. Por un lado, la persona debe entrenar determinadas cantidades de tiempo con determinado tipo de actividad física, y a la vez debe tener un aporte de proteínas mayor al de una persona que no está haciendo este tipo de actividad, ¿sí? Vamos a aumentar el consumo de proteínas en la dieta. La actividad física habitualmente produce pequeñas roturas en estas fibras musculares, pero que el músculo tiene la capacidad de reparar. Para reparar esas fibras musculares se deben resintetizar las proteínas actina y miosina que se rompieron en la contracción muscular. En el caso de una persona que no está haciendo así fisicoculturismo, que no está queriendo hacer hipertrofia muscular, alguien común y corriente como nosotros que hacemos actividad física, es importante que cuando hagamos deporte consumamos cantidades apropiadas de proteínas para poder reparar los pequeños daños que se generan por la actividad física en estas fibras musculares. Este es un proceso normal de destrucción y de reparación que ocurre en los músculos. Cuando una persona no come suficiente cantidad de proteínas, puede suceder que en un partido de fútbol, por ejemplo, se lesione porque no tenga el aporte suficiente de proteínas. Por lo tanto, cuando vamos a hacer deporte, necesitamos consumir hidratos de carbono para obtener energía inmediata
para la contracción muscular, pero también debemos consumir proteínas para reparar las pequeñas roturas de las fibras musculares que se generen. En el caso de las personas que quieran obtener hipertrofia muscular, van a tener que generar un exceso de síntesis de proteínas, es decir, va a tener que predominar el anabolismo sobre el catabolismo, y esto se va a lograr produciendo mayor impacto sobre el músculo, mayor cantidad de lesiones, pero estas lesiones a su vez deben ser controladas, por eso van a ver que los fisicoculturistas no es que hacen deporte todo el día, hacen en determinadas cantidades de ciclos, en los levantamientos de pesas, en determinada cantidad de tiempo por vez, y van a requerir un aporte extra de proteínas para poder sintetizar este exceso de proteínas que se necesitan para lograr mayor cantidad y mayor tamaño de las fibras musculares. Por último, en esta clase, que ya va terminando, vamos a nombrar aquellos aminoácidos que son esenciales y los que no son esenciales. De los 20 aminoácidos que componen todas las proteínas de nuestro cuerpo, 10 vamos a llamar como aminoácidos esenciales. En primer lugar, no dije algo que es muy importante, es que todas las proteínas de nuestro cuerpo están formadas por distintas combinaciones de solamente 20 tipos distintos de aminoácidos. Aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo pueda fabricar, pueda sintetizar, se van a llamar aminoácidos no esenciales, porque con distintos elementos que yo vaya obteniendo de la dieta los voy a poder fabricar y después utilizarlos para sintetizar proteínas. Pero hay aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar, los va a tener que obtener siempre de la alimentación. Y esos aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. Pueden ser aminoácidos que yo no pueda sintetizar o que los pueda sintetizar pero en cantidades muy pequeñas, deficientes, sobre todo en la niñez, que es cuando más aporte proteico necesito para poder crecer. Por lo tanto, vamos a separar entonces aminoácidos esenciales de los no esenciales. Acá les nombro, por ejemplo, la arginina, la histidina, que se sintetizan en cantidades insuficientes, como les dije, sobre todo en la infancia. No necesito que recuerden los nombres de estos aminoácidos, solamente quería que conocieran estos conceptos. ¿Por qué? Porque las proteínas de origen vegetal no son proteínas completas, es decir, no nos aportan todos los aminoácidos que necesitamos para generar nuestras propias proteínas. En cambio, los alimentos de origen animal sí son proteínas completas, tienen todos los aminoácidos. Ahora, las dietas vegetarianas pueden obtener todos los aminoácidos que se necesitan para sintetizar nuestras proteínas haciendo la combinación adecuada de productos vegetales para en distintas comidas aportar los distintos aminoácidos que necesito. Estas proteínas que nos aportan los vegetales se llaman proteínas incompletas, pero si nosotros combinamos un vegetal con otro producto de origen vegetal, unos ricos en unos aminoácidos y otros ricos en otros, vamos a obtener las proteínas completas. Por eso las dietas vegetarianas lo que hacen es buscar combinaciones adecuadas para suplir las proteínas que necesitamos para nuestro cuerpo. Quiere decir que tanto dietas de origen animal como dietas exclusivas de origen vegetal pueden aportarnos las cantidades y la calidad suficiente de aminoácidos para sintetizar nuestras proteínas siempre y cuando hagamos un uso sabio de estos nutrientes.